Muchas gracias a la Clínica Santa Catalina por haberme invitado hoy a... ¿Me escuchan? ¿Sí? Más o menos. Ahora, por haberme invitado a compartir lo que hacemos en las preguntas que nos hacemos en el laboratorio y la manera en que nosotros miramos la neuroplasticidad. Voy a tratar de apuntar un poco a esta pantalla y un poco a aquella, así equilibramos, pero... mi charla se llama Plasticidad y Neurogénesis en el cerebro adulto y envejecido, y les voy a hablar justamente de qué es el concepto de plasticidad y además una manera muy particular de plasticidad, que es la neurogénesis, que es la capacidad de generar neuronas durante toda la vida que tienen una parte específica del cerebro. Todo lo que les voy a contar son, por supuesto, experimentos en animales de laboratorio, es en ratones, pero somos mucho más parecidos a los ratones y a las ratas de lo que parece. En algunos se nota más, ¿no?, que son más parecidos a las ratas. Pero lo que ven acá, por ejemplo, y van a ver varias de estas cosas a lo largo de la charla. Sé que muchos de ustedes no son necesariamente neurólogos o hacen cosas relativas a la neurología. Es un corte del cerebro de un ratón, es un corte sagital. Y lo que ven acá son un montón de capas de células. Acá no se ven, pero acá, por ejemplo, se ve una capa de células. Esto que está oscuro, que no se ve, son células, y lo que está verde son neuronas nuevas que nacieron en el cerebro de este ratón adulto. Y les voy a hablar bastante de los fenómenos que se dan acá y de qué manera eso contribuye a la adaptabilidad y al aprendizaje de distintas funciones cerebrales. Pero un poco para ponernos en contexto de la complejidad del problema que abarcamos y que ustedes también abarcan cuando se enfrentan a un paciente. En algunos números, en el cerebro tenemos 87.000 millones de neuronas, que es un número bastante difícil de imaginar, pero bueno, por lo menos lo pueden pensar como el número de estrellas que hay en la Vía Láctea, que también es un número difícil de imaginar, pero por lo menos para que tengan una idea de la inmensidad de cosas que pasan adentro de un cerebro. Como cada una de esas neuronas, a ver si se... Okay. Ya la presentación que pasamos de una computadora a otra está empezando a andar diferente. Cada una de estas neuronas tiene aproximadamente 1000 conexiones con otras neuronas, entonces la cantidad de conexiones totales que hay en el cerebro son más o menos 100 billones. Es un número ya mucho más difícil de imaginarse. Y si nos imaginamos en los cables de entrada y salida de las neuronas, los cables de entrada son lo que se llama dendritas y los cables de salida axón, todo lo que tenemos en el cerebro, si agarráramos cada uno de esos cables y lo ponemos uno atrás del otro, podemos formar un camino de unos 300.000 kilómetros, que esa es la distancia de la Tierra a la Luna. O sea que todo eso tenemos acá adentro y es lo que nos ayuda, y ordenado de cierta forma, porque si los pusiéramos todos en línea creo que tal vez no podríamos cumplir muchas funciones cognitivas. Eso es lo que nos hace ser lo que somos, ¿no? Y les voy a hacer una pregunta, tal vez para si alguna vez se enfrentaron con esta idea. ¿Qué proporción del cerebro utilizamos? ¿Quiénes piensan que usamos todo el cerebro? ¿O quiénes piensan que usamos el 10%? Pueden levantar la mano, perdón, no les dije. Levante la mano. ¿Quiénes piensan que usamos todo? Bueno, la respuesta correcta es todo. Sí, eso del 10% es un mito en realidad que viene de la cantidad de neuronas y de células no neuronales que hay en el cerebro, pero de lo que tenemos usamos todo y muchas veces obviamente ni siquiera eso nos alcanza. Entonces, justamente el concepto de plasticidad tiene que ver con lo siguiente. Todo lo que somos capaces de aprender y recordar tiene que ver con conexiones que se modifican entre neuronas en alguna parte del cerebro. La parte del cerebro o las partes del cerebro que más plasticidad tienen y que más conexiones modifican son la corteza cerebral y el hipocampo, que son regiones en donde están involucradas en aprendizajes de distintos tipos, en aprendizaje motor, aprendizaje visual, en aprendizaje también de eventos y... Perdón, se escucha mucho lo que están hablando y eso no lo puedo aprender. Entonces, justamente el concepto de plasticidad tiene que ver con la capacidad que tienen los circuitos de formar conexiones nuevas, formar sinapsis. Esto que ven acá es un esquema, pero está mostrando que las neuronas pueden formar conexiones nuevas, pueden desarmar conexiones, pueden eliminar sinapsis, o de las sinapsis que hay puede ser que algunas se fortalezcan, que se hagan más fuertes esas conexiones, o que se debiliten.
Para que tengan una idea para qué sirve todo esto, como yo les conté antes, una neurona tiene unas 1000 sinapsis de conexiones que otras neuronas le están mandando. La neurona lo que hace básicamente es recibe información de todas esas sinapsis y decide si se va a prender o no se va a prender. Cuando una neurona se prende, prende una señal eléctrica y le manda esa señal eléctrica a otras neuronas. Entonces, de todo lo que le llegue en esas sinapsis, esa neurona va a decidir si se prende o no. Si las sinapsis se refuerzan, esa neurona tiene más chances de encenderse más que si las sinapsis se debilitan. Y eso es parte del proceso de plasticidad. Entonces, algunas de las cosas que pasan en enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, lo primero que se ve cuando una persona empieza a perder la capacidad de aprender y recordar eventos tiene que ver con que empieza a perder la capacidad de tener esa plasticidad de formar o de eliminar sinapsis en particular. En el caso de algunas enfermedades como la de Alzheimer, esto tiene que ver con sustancias tóxicas que pueden llegar a atentar contra esas sinapsis y finalmente atentar contra neuronas y finalmente terminar matando neuronas, con lo cual en un estado muy avanzado de la enfermedad lo que uno ve es que se hace una resonancia o una tomografía del cerebro que se reduce el tamaño directamente de la corteza. Eso ya es una muerte de muchos miles de millones de neuronas. Entonces todo esto que es necesario, que es la plasticidad que se va perdiendo, la desconexión y los cambios en las señales eléctricas hacen que haya un declive en la capacidad cognitiva, de la misma manera que puede haber un declive en la capacidad motora con la que muchos de ustedes lidian, ¿no? Entonces, hoy yo les voy a hablar un poco o bastante, me tienen que decir cuánto tiempo tengo para que no me han dicho. Porque si no les voy a hablar toda la tarde del hipocampo. El hipocampo justamente es una de las regiones de la corteza cerebral que está más internamente, tiene como una formita de salchichita que va por adentro, se ve acá en este dibujo. Se llama hipocampo porque si uno hace una resección se ve bastante parecido a un caballito de mar, por eso le pusieron el nombre hipocampo. Y está involucrado justamente en aprendizaje y en almacenamiento de la memoria. La relevancia funcional tiene que ver con memoria episódica. Por ejemplo, lo usamos mucho para dónde dejé ayer el auto. Si ustedes estacionan el auto o la bicicleta en algún lugar, cada día en un lugar diferente, ¿cómo hacen para acordarse dónde lo dejaron ayer y no anteayer o el día previo? A veces pueden tardar un rato largo en encontrarlo, y eso no significa que no tengan plasticidad, significa que Buenos Aires es complicado, ¿no? También para la ubicación espacial, el hipocampo tiene células que se llaman células de lugar, que cuando ustedes están ubicados en un lugar, esas células reconocen en dónde están ustedes y, digamos, a través de un proceso bastante complejo, el hipocampo forma un mapa espacial de donde estamos ubicados. Y además algo especial que a nosotros nos llamó la atención es que es una de las regiones que tiene neurogénesis. No sé si acá se va a ver bueno, por ahí no se ve tampoco mucho, pero neurogénesis, es decir, es la capacidad de generar neuronas durante toda la vida. En los humanos se estima que el hipocampo genera unas 1400 neuronas por día, que si piensan que cada neurona tiene miles de conexiones, son como 1.400.000 o 1,5 millones de conexiones todos los días. Eso es bastante. Los ratones generan más, pero viven menos, así que, ¿qué prefieren? Entonces, de las preguntas que abordamos en el laboratorio, algunas tienen que ver con por qué hay neurogénesis, qué capacidad tiene el hipocampo que le permite generar neuronas, y cada una de esas neuronas que se generan, eso lo venimos estudiando nosotros y un montón de grupos alrededor del mundo, tienen que conectarse de una manera que sea significativa para cumplir una función, y tienen que evitar conectarse de maneras erróneas. Por ejemplo, en casos con epilepsia, la epilepsia aumenta el número de neuronas que se generan en la neurogénesis, pero hay un montón de estudios que muestran que esas neuronas se ubican en lugares erróneos, se conectan con neuronas erróneas y después participan en la generación de más epilepsia. O sea que es un fenómeno que, si se descontrola, puede ser complicado. Pero no se preocupe porque en general lo tenemos bajo control. Entonces, la neurogénesis adulta es un proceso que está conservado a lo largo de la evolución, se vio desde insectos hasta humanos y en particular está muy estudiado en roedores porque es donde es más fácil estudiar los mecanismos y las formas de control. Lo que les muestro acá
Acá ven, estas neuronitas verdes son neuronas que nacieron en un hipocampo adulto de distintas edades, son neuronas de 1 semana, estas son neuronas de 2 semanas, acá lo que ven, cada circulito de esos es una neurona que no está marcada, pero esa neurona que ven verde es una neurona que vamos siguiendo, obviamente en diferentes animales, y van creciendo los cables de entrada, esta es una neurona de 3 semanas, cada semana crece más, y a las 4 semanas en un ratón las neuronas llegan a crecer completamente. O sea que es un proceso que se da como si fuera el desarrollo cerebral, pero ocurre en un animal adulto que está completamente funcional, en un hipocampo que está procesando información. Y acá les muestro un caso de... Hay varias formas de identificar neuronas nuevas en animales de laboratorio. Acá las ven todas pintadas de color y eso es porque les metemos adentro una proteína que es de color rojo y que con un microscopio que nos permite ver el color rojo podemos ver las neuronas nuevas pintadas de este color. Entonces, en este animal, esto lo que les estoy mostrando es que en un intervalo de tal vez 3-4 días, ese ratón produjo todas esas neuronas rojas que están viendo ahí, que son un montón. Si se imaginan que están modificando el circuito y procesando información, es un montón de plasticidad. Y de vuelta, plasticidad, así como dicha como palabra suelta, tiene que ver con la capacidad de los circuitos de remodelarse y entonces de cambiar la forma en que recibían un mismo input. Por ejemplo, si ustedes nunca habían estado en esta sala, mañana tal vez asocien esta sala con alguna charla que los aburrió o que los entretuvo o con nada. Eso requiere justamente que algo cambie para el mismo input. Si ustedes ven una foto de esta sala mañana, el output que van a tener es que se van a acordar de algo. Si nunca habían estado acá, el output es distinto. Eso requiere plasticidad en los circuitos, ¿sí? Entonces, y otra cosa que les muestro así un poco como curiosidad, acá lo que ven es algunas neuronas verdes, que son neuronas nacidas hace mucho tiempo en el desarrollo del animal, y las neuronas rojas que ven acá, que están nacidas en el adulto. Y lo que nosotros vemos en el laboratorio es que, en realidad, cuando las neuronas nuevas están mandando sus cables para conectarse, en realidad una de las cosas que hacen es robarle enchufes a otras neuronas que estaban antes conectadas para poder conectarse ellas, que es lo que muchos de nosotros hacemos con el celular, ¿no? O sea, muchas veces desenchufamos un celular para enchufar el nuestro, cosa que no deberíamos, pero nuestro cerebro también hace eso, desenchufa otras neuronas que estaban antes para conectarse, y eso también es un proceso de plasticidad, por un lado estructural, porque está cambiando la estructura del circuito, y por otro lado funcional, porque eso va a cambiar la forma en que ese circuito procesa información. Entonces, esto sonaba todo un poco, tal vez abstracto, pero voy a ir a cosas concretas. La neurogénesis es un fenómeno que no es estable durante toda la vida, sino que se modula por un montón de condiciones, y acá lo que estamos viendo es la neurogénesis en un cerebro de un ratón joven de unos 2 meses. Lo que ven acá en blanco son neuronitas nuevas que marcamos con una técnica en la que se le inyecta al animal un virus y ese virus hace que las células que están naciendo en ese momento expresen una proteína de color y en este caso después uno puede ir, extraer el cerebro y hacer secciones del cerebro y ver las células de color. Lo que vemos acá es que un ratón joven tiene mucho más neuronas que un ratón viejo. Y acá no solamente lo que ven son más neuronas, sino que la neurona del ratón viejo tiene mucho menos cables que la neurona de un ratón joven. Eso es porque la neurogénesis disminuye con la edad y porque además, eso también lo vimos en el laboratorio, que la velocidad con la que crece una neurona en un animal viejo es mucho más lenta que en un animal joven. Pero, por otra parte, no todo son malas noticias. Esta es la neurogénesis en un ratón sedentario, aunque sí es mala noticia porque esta es la neurogénesis en un ratón corredor. O sea, la única diferencia entre esta condición, donde ven 3 neuronas, y esta, donde ven muchas más, es que este ratón estaba solo en la jaula comiendo tranquilito todos los días, y este tenía una ruedita, y los ratones, si los pones en una ruedita, se ponen a correr, y pueden correr entre 5 y 10 kilómetros por noche, porque los ratones son activos durante la noche. Que hay que correr con las patitas de un ratón 10 kilómetros, ¿no? O sea, es bastante activo, pero el ejercicio físico aumenta la neurogénesis de una manera muy, muy notable. Y no solamente aumenta la neurogénesis, sino que si agarramos animales viejos
y miramos cómo se ven neuronas que estuvieron desarrollándose durante 3 semanas en un animal viejo y sedentario. Lo que se ven es que, acá lo que ven en la bolita sería como el cuerpo de la neurona, y esto que ven largo hacia abajo son como los cables de entrada. El amigo de este ratón, que era más deportista, que tenía la ruedita, fíjense en las neuronas que tiene la bolita que es el cuerpo, pero lleno de cables. ¿Qué es lo que muestra esto? Que el ejercicio físico, además de aumentar la neurogénesis, acelera el desarrollo y la conexión de las neuronas nuevas que están naciendo. Lo cual, cuando nosotros lo vimos por primera vez, esto nos llamó muchísimo la atención porque el efecto es realmente tan brutal como lo que se ve acá, ¿no? de neuronitas que por ahí tienen un cablecito apenas desarrollado a muchas neuronas que están llenas de cables. Y de hecho, obviamente uno hace los experimentos muchas veces porque el resultado es bastante contundente. Pero esto muestra apenas uno de los efectos que uno puede ver de las bondades del ejercicio físico aeróbico, ¿no? Y entonces acá no es solamente el ejercicio físico lo que tiene este efecto. Acá de vuelta les muestro cómo se ve los cables de una neurona de un ratón sedentario, y esa neurona en ese momento no tiene capacidad de generar señales eléctricas. Si al ratón lo ponemos a correr, el cable además tiene ahora enchufes, o sea que es capaz de conectarse con otros, y además esa célula puede generar actividad eléctrica. Eso voy a poner un poquito de este lado porque estoy siendo muy injusto con la derecha, y estaba siendo más justo con la izquierda por algún motivo. No quiero revelar nada de mi pensamiento ni a quién voté el domingo pasado. No, mejor no hablemos de ese tema. Entonces, acá lo que se ve es que... es que no anda el puntero sobre el televisor. Bueno, acá ven las señales eléctricas de la célula. Y no solamente el ambiente enriquecido, el ejercicio físico, el ambiente enriquecido, que para un ratón pasa de ser una jaula donde nada más hay un ratón más y un poco de comida, a una especie de parque de diversiones donde tiene tubitos para explorar y puede hacer otras actividades sociales también. También tiene los cables con las conexiones de entrada parecidas al ejercicio físico y la capacidad de generar señales eléctricas. Entonces, las dos cosas son, aunque los mecanismos que estudiamos son diferentes, las dos cosas son muy efectivas en aumentar la plasticidad cerebral, tanto el ejercicio físico como una demanda cognitiva, que sería en este caso estar recorriendo un lugar con algunas novedades, que estar solo en la jaula comiendo pellets sin parar, que es lo que hace que está en el sillón de terciopelo, ¿no? Entonces, si uno lo compara con lo que pasa a nivel de una persona y no un ratón, sería que esto sería el ambiente normal del ratón original, que en realidad es más un ambiente depresivo, que sería la jaulita del ratón, que un ambiente normal. Un ambiente enriquecido es algo donde uno tiene actividad cognitiva y obviamente un desafío por lo menos de establecer diálogo con otros, y el ejercicio físico. O sea, esas cosas aumentan la plasticidad, no solamente a nivel de la neurogénesis adulta, sino a nivel de muchas otras características de los circuitos neuronales. Entonces, ahora les voy a contar algunos otros experimentos. O sea, como resumen acá, yo les acabo de mostrar que tanto el ejercicio físico como el ambiente enriquecido tienen la capacidad de aumentar la neurogénesis y la conectividad. Y les voy a contar una cosa más que es muy sorprendente y viene de unos experimentos que se hicieron en MIT, en Boston. Empezaron a hacerlos en 2016 más o menos. Y lo que vieron ellos, voy a pasar creo que a la diapositiva siguiente, a ver, no, lo tengo muy resumido acá. Lo que vieron ellos es que si uno toma ratones, que son modelos de Alzheimer, o sea, ratones que tienen mutaciones con las que generan péptido amiloide y hacen que tengan neurodegeneración, y esos animales los estimulan con una luz parpadeando a 40 Hz, 40 veces por segundo, y un pulso de sonido agudo, también 40 veces por segundo, eso hacía que mejoraran las condiciones cognitivas de los animales de laboratorio. Hicieron un montón de experimentos en los que mostraron que diferentes cosas mejoran simplemente con estimular durante
una hora o un par de horas por día a 40 Hz con luz y con sonido. Yo ya me escucho y siento como que les estuviera vendiendo un dispositivo para estimular, pero todavía no llegué a ese punto. Pero sí, lo asombroso es que simplemente estimular con luz y sonido tiene a 40 Hz, tiene un efecto de restauración de la función en modelos de neurodegeneración. Entonces, voy a pasar un poco esto. Entonces, lo que vieron en animales, que tiene que ver con que mejoraban un montón de condiciones, les permitió pasar directamente a pacientes, porque es un dispositivo tan sencillo, estimular con luz y sonido, como pueden ver en este caso. Vamos. Ahí está. Sí. Esto se ve súper cool, ¿no? Pero bueno, no sé si es tan cool. Porque estos son anteojos que están parpadeando a 40 Hz durante una hora más o menos, y con estos auriculares se dan las señales auditivas. Pero es estimulación audiovisual y se está usando como tratamiento para enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Entonces, de hecho, hay ya algunos trabajos. Este muchacho está sin batería. Ahí está. Hay algunos trabajos ya que están mostrando que el método este de estimulación es seguro y que tiene buena adhesión y que además tiene algunos efectos que ya se ven, algunas mejoras en pacientes, por ejemplo, el tamaño de los ventrículos en el cerebro, que indica que hay neurodegeneración, que normalmente tiene un declive, con los pacientes que están estimulados con luz y sonido, tiene un declive menor y hay resultados que prometen que esto podría funcionar. Cuando nosotros vimos esto, pensamos que, por un lado, parece medio, dale, o sea, ¿quién te la cree? Estimular con luz y sonido así. Entonces dijimos, bueno, esto, lo que sí nos dio la pauta es que si esto hace algo puede tener que ver con la plasticidad cerebral. Y una forma que tenemos en el laboratorio para mirar plasticidad cerebral es la sensibilidad que tiene el cerebro de los animales viejos a la estimulación de diferentes tipos desde el punto de vista de una neurona nueva, de la neurogénesis. Entonces dijimos, bueno, veamos qué pasa si agarramos ratones viejos, los estimulamos con luz y sonido a 40 Hz y miramos la neurogénesis adulta. Y entonces eso hicimos y en realidad eso son luces LED que parpadean a 40 Hz y los parlantes están dando un sonido de alta frecuencia a 40 Hz y los ratones se exponen a eso, marcamos neuronas y después vemos qué le pasa a ratones que se expusieron a 40 Hz versus ratones control. Esta es otra manera porque además, este ratón además tiene un electrodo puesto en la cabeza que nos permite ver qué está pasando en el hipocampo del ratón. Y entonces acá lo que van a ver son los registros de, básicamente se llama potencial de campo, que es lo que está pasando dentro del cerebro mientras estimulamos al animal. Entonces estudiamos qué le pasa al cerebro a nivel eléctrico y qué le pasa a la plasticidad. Y entonces, este es un gráfico un poco complejo que no se los voy a contar, en realidad les voy a contar lo que concluimos de ahí, es que si miramos qué pasa dentro del hipocampo de ese animal, lo que vemos es que el animal, los 40 Hz que le damos de luz y sonido, llegan a dar una señal medible en el hipocampo, o sea que hay actividad 40 Hz en el hipocampo. ¿Qué le pasa a las neuronas de los animales controles? Son las que ya habían visto antes, o sea, no son las mismas, son de otros animales, crecen poquito a las 3 semanas. Las de abajo son las de animales que estuvieron siendo estimulados a 40 Hz por 3 semanas y lo que ven es que el efecto es bastante parecido a lo que pasa con el ejercicio físico. Lo cual es, desde nuestro punto de vista, súper llamativo porque es nada más flashearle al animal luz y sonido. Al mismo tiempo, no solamente la forma de la neurona cambia, sino que podemos estudiar qué características eléctricas tiene esa neurona, para lo cual lo que se hace es se corta el cerebro en rebanadas. Acá ven una rebanada de cerebro y lo que está ahí marcado con verdecito, y se lo voy a mostrar por acá también. Esto que ven acá es el giro dentado del hipocampo y ahí están las células nuevas que uno podría ir a registrar. Y ya termino en pocos minutos, porque estoy seguro que debería ser un momento de ir. Me dicen que no, pero bueno, igual voy a dar lugar al resto. Acá ven un experimento, acá todo lo que veían blanco recién son neuronas que están marcadas con fluorescencia,
y que uno se acerca con un electrodo con la punta de vidrio muy finita, tiene una punta de 1 micrón, se mete adentro de la célula, establece contacto eléctrico y le puede hacer un montón de preguntas a la célula de qué capacidad tiene o no de transmitir información. Y entonces puede registrar, como se ve ahí, cada uno de esos piquitos que ven para abajo es una célula escuchando la señal de otra neurona. Y uno puede medir esas señales, aunque el tejido esté en un microscopio y sea una rebanada, se puede mantener vivo durante más o menos entre 6 y 10 horas, dependiendo de cómo esté hecho el experimento. Entonces uno puede medir esas características que son la transmisión sináptica de esas neuronas. Y lo que vemos está en... A nosotros nos gusta mucho usar gráficos de barras, a ustedes probablemente no, pero no importa. Si ustedes ven esta barra cortita, es la cantidad de comunicación que tiene una neurona control, y la barra más alta es la cantidad de comunicación que tiene una neurona de un ratón que fue expuesto a 40 Hz. Lo cual indica que además de ser más grandes las neuronas, están más conectadas. Entonces, como conclusión de esta última parte, nosotros vemos en los animales que la estimulación a 40 Hz y no a otras frecuencias que también lo hicimos, activan el hipocampo y que esa activación promueve la generación, la maduración y la integración de neuronas nacidas en el hipocampo envejecido, y que la actividad cerebral generada por los estímulos audiovisuales entonces puede explicar los efectos restauradores de la neurodegeneración, porque lo que vemos es que esto activa mucho los circuitos, y también vimos que este crecimiento neuronal está mediado por factores neurotróficos que se liberan como consecuencia de la activación de los circuitos. Entonces hay un montón de cosas que están pasando solamente porque el animal recibe una estimulación de luz y sonido a 40 Hz, que de hecho se está haciendo ya en muchos lugares con pacientes, porque justamente por la simpleza del tratamiento y porque es súper barato. O sea, no es una droga que hay que testear, es básicamente estimular luz y sonido. Así que bueno, y este es el laboratorio, es toda la gente que hace el trabajo, y quiero agradecer especialmente a CONICET. Somos todos investigadores o becarios de CONICET, que hay que defenderlo a garra y dientes en esta época, porque está bastante mal la cosa. La Agencia de Promoción Científica es la que nos daba los subsidios de investigación, que está absolutamente cerrada, y solamente se puede trabajar con subsidios extranjeros en este momento, no hay un peso para trabajar. Y le agradezco también al NIH, porque sí nos dio plata durante muchos años los institutos de salud de los Estados Unidos, al Instituto Leluar y a ustedes que están todavía escuchando. Gracias.